Hola, yo me llamo Iván y el día de hoy voy a empezar un experimento. Eh, Sucede que ya he venido dando clases, algunas clases de química y también de física y de mate a chicos de secundaria y de prepa, y el día de hoy pues quiero ver si funciona esto de hacer videos. Eh, entonces vamos a comenzar y veremos cómo funciona esto. Hoy voy a hablar sobre un concepto que es clave en química. ¿Por qué digo que es clave? Porque, bueno, el corazón de la química son las reacciones químicas, y en estas están involucradas muchos átomos, muchas moléculas, pero los químicos no contamos a los átomos y a las moléculas de manera individual, utilizamos paquetes y el nombre de esos paquetes los llamamos moles. Entonces, para los chicos de secundaria y de prepa, muchas veces entender esto de qué es el mol y también lo que es la masa molar, pues causa conflictos, y pretendo en este video hacer las cosas un poco más claras. Entonces comenzaremos. Bien, lo que escribí aquí no es la definición de mol. La definición de mol se puede encontrar en cualquier libro de química o en la Wikipedia. Lo que aquí escribí únicamente es el concepto. Como les comentaba, es un paquete. Un paquete, como decir una docena o una decena. Una docena sabemos que es un paquete de 12. Decena de 10, ¿no? Entonces, el mol es un paquete. Es un paquete de partículas elementales de una sustancia pura. Aquí quizás me tengo que detener. En química diferenciamos dos tipos de sustancia pura. Unas las conocemos como compuestos y otros las conocemos como elementos. Los compuestos resulta ser de que se pueden descomponer por reacciones químicas a elementos. En cambio, los elementos, como el nombre dice, ya no se pueden descomponer más, ni por métodos físicos ni por métodos químicos. Y a nivel de átomos y de moléculas, a nivel de partículas, pues están formadas de algo, es decir, están estructuradas. Vamos a decir que un compuesto, las partículas más pequeñas que los representan son las moléculas. Esto es, vamos a decir, algo cierto, pero asumir esto nos va a simplificar muchas cosas. No es completamente cierto, pero nos puede ayudar por ahora. Y un elemento está formado de átomos. Entonces, como son paquetes de partículas elementales de una sustancia pura, esto se puede traducir que es un paquete de átomos, un elemento, o un paquete de moléculas de un compuesto. Pero ¿cuánto tiene ese paquete? Bueno, lo que tiene ese paquete es un número que se conoce como el número de Avogadro, y es a la memoria de un científico italiano del siglo XIX que trabajaba en gases. El número de Avogadro en ciencia normalmente lo representamos con una letra N mayúscula y un subíndice A mayúscula también. Y este número de Avogadro normalmente en los libros se viene escrito con notación científica: 6.022 por 10 a la 23. Entonces, escribir las cosas así de entrada, para muchas personas que no dominan todavía la notación científica, pues es un obstáculo, ¿no? Pero no importa, aquí lo vamos a desarrollar cuánto es el número de Avogadro. Entonces, 6.022 es un número que se desarrolla así. Tengo que recorrer este punto decimal 23 posiciones hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el exponente es positivo. Entonces, tengo 6.022, lo voy a escribir así por ahora. Acá está el punto, sin embargo lo voy a recorrer 23 posiciones. Si yo escribo esta cantidad así, ya lo recorrí 3 posiciones. Y ahora viene a agregar únicamente ceros. 3 posiciones: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Este es el número de Avogadro. Es un número muy grande, difícil de dimensionar.
me gustaría hacer énfasis en lo siguiente. Los millones, bueno, el número 1.000.000 tiene 6 ceros. 1.000.000 tiene 6 ceros, eso lo sabemos muchos. En México contamos los 1.000.000.000 y los 1.000.000.000 pues, son 9 ceros. En Estados Unidos y en otras partes esto ya es 1.000.000.000, pero aquí en México estos son 1.000.000.000. 1.000.000.000 son 12 ceros. Un trillón son 18 ceros. Esto es un trillón. Ya aquí nos estamos dando cuenta de que no estoy contando millones ni billones, es un número. Entonces, si yo cambio este dígito y este dígito por ceros, vamos a suponer que los tengo otros ceros en lugar de estos dígitos, y le pongo un 1, pues esto ya es un cuatrillón. Entonces, el número de Avogadro es un poco más de medio cuatrillón. De eso están formados nuestros paquetes en química, nuestros paquetes de átomos y de moléculas, de cuatrillones. Bueno, medios cuatrillones, ¿no? Poco más de medio cuatrillón, y solo por curiosidad, este número se lee 602.200 trillones. Un mol tiene 602.200 trillones, 6.022, o el número de Avogadro de átomos o de moléculas, dependiendo de la sustancia que sea. Uno se puede encontrar con un enunciado leyendo de la boca de un profesor de química, algo así, un mol de plata. Entonces la plata es un elemento, y por ser un elemento está formado de átomos. Las partículas más simples de este elemento son los átomos. ¿Cuántos átomos hay? Pues el número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23 átomos. O podríamos encontrarnos en un enunciado como el que viene. Un mol de, digamos, el elemento fósforo. Un mol de fósforo, como es un elemento, está formado de átomos. Hay que tener en cuenta esto. Si son elementos, son átomos. Si son compuestos, como ahorita voy a escribir, son moléculas. Un mol, ¿cuánto va a tener? Pues la misma cantidad, porque estamos hablando del mismo paquete. 6.022 por 10 a la 23, ¿no? Y uno puede escribir, bueno, un mol de agua, ¿no? Y el agua, uno busca la tabla periódica, no está, porque en la tabla periódica solamente hay elementos. Es un compuesto, y por ser un compuesto, las partes más pequeñas de este compuesto se llaman moléculas. ¿Y cuántas moléculas va a haber en un mol? Pues la misma cantidad que aquí escribí. 6.022 por 10 a la 23. Esto es el mol. Y una pregunta que viene a cuestión es ¿cuánto pesa un mol? Porque desafortunadamente no existe un instrumento que se llame molámetro. Es decir, algo que te cuente inmediatamente las moles, ¿no? Entonces hay que conocer cuánto pesa o cuál es el tamaño de un mol. Y normalmente lo que nos interesa conocer es cuánto pesa un mol. Voy a establecer una analogía para clarificar estos conceptos. El mol es el paquete. ¿Y cuánto pesa un mol? Se llama masa molar. Esto de la masa molar en algunos libros lo van a encontrar como peso molar, como peso molecular o como masa molecular. Cualquiera de esos términos hace referencia a lo mismo, el peso de una mol. Entonces, voy a establecer una analogía para que entendamos mejor. Imaginemos que vamos a un supermercado, ¿no? Y ustedes compran una docena de huevos de avestruz, una docena de huevos de codorniz, una docena de huevos de gallina. ¿De qué tipo de huevos tienen más? La respuesta es clara. De ninguno. Todos llevan una misma cantidad de huevos de cada tipo, ¿no? 12 de avestruz, 12 de gallina y 12 de codorniz. Pero nos podemos hacer otra pregunta. ¿Qué paquete pesa más, no? ¿Qué docena pesa más?
Aquí no se vale decir que todas las docenas pesan iguales, porque los huevos de avestruz son grandísimos a comparación de los, bueno, tampoco son muy grandes, ¿no? Pero son grandes a comparación de los de codorniz. Y así es más o menos la diferencia que hay entre las moles de diferentes sustancias. Tienen la misma cantidad de partículas, pueden ser átomos o de moléculas, pero el peso va a cambiar dependiendo de la sustancia de la cual se trate. Entonces, voy a escribir aquí la definición, vamos a decirlo así, de la masa molar. La masa molar, aclaro, yo soy químico, no soy físico, y en química peso y masa son lo mismo. Entonces no voy a ser riguroso en esa diferencia. La masa molar es el peso. El peso, entiéndase aquello que se conoce mediante una balanza o una báscula. Es el peso en gramos. ¿Sale? No va a ser en kilogramos, no va a ser en miligramos, ni en toneladas, es en gramos. El peso en gramos de una mol. ¿Vale? Y como es algo que se mide, normalmente usamos símbolos para representarlo, ¿no? La masa molar, yo suelo representarla, en muchos libros la suelen representar así, como una mu. Quizás ustedes lo encuentren como una MM mayúscula, como PM. Esto significa masa molar o masa molecular. Eso significa peso molar o peso molecular. La masa molar de cualquier elemento viene en la tabla periódica. Una buena tabla periódica, podemos decir que ya es buena con 3 datos. Va a tener un símbolo, ¿no? El símbolo aquí en cuestión es el azufre. Siempre el azufre va a tener un número entero consigo, no importa dónde esté, puede estar aquí, 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 que es el número 16. Eso es el número atómico. Y con el azufre hay un dato en decimales, 32.07. Dígitos más, dígitos menos. Esto es la masa molar. En lo que viene en decimales es la masa molar de un elemento. Y si ustedes miran la tabla periódica y buscan el elemento azufre, van a encontrar un dato parecido a este. Esto quiere decir que un mol de azufre va a pesar 32.07 gramos. Este dato que acabo de yo anotar, muchas veces lo podemos resumir de la siguiente manera. La masa molar es 32.07 gramos cada mol. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí estoy desglosando, aquí en este renglón, yo estoy desglosando este dato. Un mol de este elemento, el azufre, pesa 32.07 gramos. Si ustedes buscan ahora la tabla, en la tabla periódica a la plata, que se encuentra en la parte central de los elementos, es un metal, la plata, un mol de plata va a pesar más o menos, y me acuerdo el dato, 107.9 gramos, más o menos. Y este enunciado lo podemos resumir, hacerlo más compacto, escribiendo que la masa molar de este elemento es 107.9 gramos cada mol, o gramos por mol. Es lo mismo. Aquí recalco, estoy desglosando esta información que escribí aquí, la estoy separando. Entonces, para un elemento es bien fácil, ¿no? Para un compuesto también es fácil, pero hay que hacer un poco más de cálculos. Entonces, voy a dar un ejemplo nada más. Y si ustedes tienen dudas, ahí me escriben. Cualquier tipo de química. Entonces, existe en la naturaleza un compuesto que se llama la glucosa, ¿no? Y se encuentra en la sangre. ¿Por qué? Porque ingerimos carbohidratos. Entonces, la fórmula de la glucosa es esta, C6H12O6. Es una fórmula condensada, con eso nos basta. Entonces, tengo que mirar cuántos átomos hay de cada elemento. Entonces, en esta glucosa hay 6 de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Y esto pues les sirve para repasar sumas y multiplicaciones. Entonces, buscan ustedes en la tabla periódica cuánto pesa la masa molar del carbono, y la masa molar del carbono es de 12.01 gramos, ¿vale? Cada carbono. Pero como hay 6 en esta fórmula, pues
me conviene multiplicarlo por 6. Cada hidrógeno en la tabla periódica nos dice que pesa 1.008 y hay 2 en esta fórmula. Tengo que multiplicarlo por 12. Cada oxígeno pesa 16 gramos, cada mol de oxígeno. Tengo que multiplicarlo por 6. Entonces, al desarrollar las multiplicaciones son 72.06. Aquí me va a dar 12.096 y aquí me va a dar 96, ¿no? El único error, si estamos haciendo los cálculos a lápiz y papel, pues es acomodar mal las cifras. Una calculadora, pues ya nos hace todo esto, ¿no? 6 lo bajamos, 9 y 6 normalmente son 15, 2 y 2 son 4 y 6 son 10, y 7 y 1 son 9, y ok, nos da 18. ¿Sale? La masa molar es 180.156 gramos cada mol de glucosa. La masa molar es 180.156 gramos cada paquete que conocemos como mol de esta sustancia, que es glucosa. Bien, esto ha sido todo. Si ustedes tienen cualquier duda o sugerencia, no duden en dejármela aquí. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.